te admiramos, tu belleza, ¿quién dirá? Tu amor hoy apreciamos, toda tu preciosidad, más afable que ninguno, el más dulce que la miel. Eres manso y admirable, ¿a quién te compararé? Llevas mirra en tus ropas y en tus labios gracia hay. El aroma de tu pena, te abrazamos sin cesar. Con el óleo de alegría te ha ungido nuestro Dios, y el palacio de marfiles brotará la adoración. Te bendijo Dios por siempre, en victoria reinarás. Entronado está en la gloria, con poder y majestad. Eres tú de las naciones, el deseado de valor, el mejor de entre los miles, te ofrecemos nuestro amor. Excelente. Muy buenas noches, mis hermanos. Vamos a volver a repasar un poquito lo que estamos viendo. Ya hemos leído que esta conferencia tiene un título que es Los capítulos del 5 al 8 de Romanos, el núcleo de la Biblia. Y aquí tenemos la escena inicial y la escena actual. La escena inicial está en el huerto del Edén, donde el árbol de la vida, Dios, representa la vida, y donde el árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás, representa la muerte. Y el hombre tomó una decisión. Él recibió todo lo que Satanás le puso en su mente y tomó la decisión de ir por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, recibió la muerte. Pero, y la Biblia siempre nos pone un pero, a pesar de todos estos temas, tenemos Romanos 8, donde nos presenta este siguiente cuadro. El hombre, a través de su mente, ¿no es cierto?, que representa su alma, tiene la opción de tomar el camino de la vida hacia la izquierda, donde al volverse al espíritu, recibe vida y paz. Pero también está con la opción de volverse hacia la derecha y tomar el camino de la carne que nos lleva y nos conduce a la muerte. Entonces, cada vez que emprendemos algo, vamos a tomar uno de los dos caminos: el camino de la vida o el camino de la muerte, ¿no? Y aquí vamos a avanzar un poquito. Veíamos que esta conferencia tiene estos mensajes, donde el primero dice la línea de la vida y la línea de la muerte vistas en los capítulos del 5 al 8 de Romanos. El mensaje 2 nos habla del resultado de nuestra justificación, el pleno disfrute que tenemos de Dios en Cristo como nuestra vida. El mensaje 3, que es el que acaban de terminar ustedes, la semejanza de la muerte y la resurrección de Cristo. Y ahora entramos al mensaje 4, el nuevo marido. Y concluimos este ciclo
con el Cristo que mora en nosotros. Hoy nos vamos a abocar al cuarto mensaje, que es el nuevo marido. Y aquí tenemos algo que es precioso. Los 6 temas que vamos a desarrollar en este mensaje. El primero es Cristo es el nuevo marido. Aquí nos informa el Señor que Cristo es el nuevo marido. La segunda sección nos dice nuestro viejo hombre, el antiguo marido, ha sido crucificado. Y la tercera sección, nuestro viejo hombre ha sido crucificado a la ley mediante el cuerpo de Cristo, a fin de que podamos casarnos con otro marido, Cristo, quien fue levantado de los muertos. Y aquí tenemos 3 pasos de lo que sería un funeral, ¿no? El funeral del viejo hombre. Y aquí comienza la etapa de la boda. Cuarto, como esposa, llevamos fruto para Dios. La quinta, hemos muerto a la ley en que estábamos sujetos a fin de estar libres de ella. Nosotros, la esposa y el nuevo hombre, ya no estamos sujetos a la ley. Estamos sujetos a Cristo. Y de la sexta sección nos habla como esposa. O sea, ya en el vivir matrimonial como esposa, también deberíamos servir al Señor en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Aquí vamos a entrar al tema para concluir con algo muy precioso que el Señor nos va a mostrar. En primer lugar, vamos a leer, si tienen su Biblia a la mano, sería bueno que la leamos con su micrófono apagado, obviamente. Capítulo 7 de Romanos, de los versículos 1 al 6. Vamos a ver 3 cosas acá. Primero, un funeral. Segundo, una boda. Y tercero, una vida matrimonial. Vamos a ir revisando. El capítulo 7 tiene un título que dice: la esclavitud en la carne es producida por el pecado que mora en el hombre. La primera parte de este punto habla de los 2 maridos. Y acá dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Porque 2, la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley referente al marido. 3, así que si en vida del marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se une a otro varón, no es adúltera. El versículo 4 nos dice: así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y esto es bien importante. Considérelo: llevar fruto para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones por los pecados, las cuales obraban por medio de la ley, operaban en nuestros miembros a fin de llevar fruto para muerte. Y el 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu, y no en la vejez de la letra. Esto nos hace ver un cuadro de estos 4 capítulos de Romanos, hermanos. El capítulo 5 nos habla de estar en Adán. El capítulo 6 nos dice estar en Cristo. Esto tiene que ver con hechos. Son cosas que han sucedido fuera de nosotros. Estar en Adán, estar en Cristo, es un hecho. Pero el capítulo 7 y el capítulo 8 nos presentan un cuadro de experiencias.
Una cosa son los hechos que ocurrieron y otra cosa son experiencias que nosotros vivimos. El capítulo 7 nos habla de estar en la carne, y eso podríamos estar en cualquier momento. Y el capítulo 8 nos habla de estar en el espíritu. Entonces, estas dos instancias, estar en la carne o estar en el espíritu, son experiencias que tenemos todos los días, hermanos. Pero Romanos 5 y Romanos 6 nos habla de hechos. Y esto tenemos que darle un valor muy especial. Y vamos al tema, al bosquejo. Primera sección nos dice que Cristo es el nuevo marido. Entonces, como seres regenerados, los creyentes varones y las mujeres, dice, tienen a Cristo como su marido y forman parte de su esposa. Pero, aquí hay un pero que no es positivo. Todos los cristianos genuinos tienen a Cristo como su marido. No obstante, dice, es lamentable que muchos no lo conocen como su marido. Y eso significa que están en el árbol del conocimiento. O sea, letra. Leemos la Biblia, pero es letra. El Señor no escribe nada en nosotros, no nos usa como cartas vivas. Y eso obviamente tiene un impacto, tiene un efecto. No hay el proceso que el Señor necesita que llevemos a cabo para tomarlo a Él como nuestro marido. La segunda sección dice, nuestro viejo hombre, el antiguo marido, ha sido crucificado. Aquí está el funeral. Entonces, los versículos de 2 al 4 presentan dos maridos. El primer marido, o sea, el antiguo marido, es el viejo hombre, mencionado en 6:6, quien ha sido crucificado juntamente con Cristo. Y voy a leerles Romanos 6:6. En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Gracias al Señor. Y tenemos el punto 2 que dice, el segundo marido, el nuevo marido mencionado en 7 del 2 al 4, es Cristo. Si leemos Romanos 7:4 dice, así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que seáis unidos a otros, a aquel, es decir, a Cristo, que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Todo lo que ocurre dentro de nosotros, todo el obrar del Señor dentro de nosotros es fruto para Dios, porque esto conllevará a que podamos compartir eso que vamos ganando, ¿no es cierto? Y de esa manera otros llegarán a ser también fruto para Dios. Y aquí me voy a detener un poquito y voy a tocar esta palabra de Romanos 6:6, donde dice el cuerpo de pecado. El cuerpo de pecado está lleno de vigor para pecar, para desobedecer a Dios. ¿Y cuál es la diferencia con el cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte es débil, no puede cumplir los requisitos para agradar a Dios. Entonces, estas dos características que nos presenta Romanos 6:6 y Romanos 7:24, en Romanos 7:24, te los leo rápidamente, dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Entonces, el apóstol nos presenta este cuadro tan precioso. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esto tiene que ver con la debilidad de la carne de cumplir o de guardar la ley.
Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces el problema de la carne es que es débil. No podemos cumplir los requisitos de la ley. Y esto fue hecho para que el viejo marido fuera expuesto, de tal manera que se diera cuenta que es imposible agradar a Dios en esa esfera en que está. ¿Por qué? Porque el viejo marido dejó de lado a Dios, no lo consideró, no le pregunta nada, no tiene una relación con él. En Romanos 8:3, lo leemos rapidito, 8:3 dice, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es muy precioso porque el Señor nos va conduciendo por el camino angosto para poder comprender cómo podemos llegar a disfrutar de ese árbol de la vida. Isaías 54:6 nos dice, porque tú, Hacedor, es tu marido, Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, nuestra condición de hombre caído, de hombre creado, somos la esposa. En el comienzo, ese fue el sentir que tuvo Dios. Pero como hombre caído, somos el primer marido. Como hombre creado, fuimos creados para que fuéramos la esposa. Pero no duró mucho tiempo. Y como hombre caído, somos el primer marido, el que se independizó de Dios y se hizo cabeza. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Hizo la ley y se la dio al primer marido, el hombre caído, para que viera que no podía cumplirla. Entonces, fíjense, parece un poquito enredado, pero si entramos en los versículos, vamos a ver que el Señor nos va a dar la luz que necesitamos. Por tiempo, tengo que andar un poquito rápido. Aquí vemos en el punto B de la segunda sección, dice, puesto que nuestro viejo hombre, quien era el antiguo marido, ha sido crucificado juntamente con Cristo, nosotros somos liberados de su ley y estamos unidos al nuevo marido, Cristo, aquel que vive para siempre. Esto es maravilloso. Tal vez habíamos leído esto, tal vez habíamos escuchado algo, pero personalmente les digo, nunca había visto esto con la magnitud que nos está presentando el ministerio, lo que es el nuevo marido. Es impresionante. Ahora, como creyentes tenemos dos estatus. El primero es el antiguo estatus de viejo hombre caído, que dejó la posición original de una esposa dependiente de Dios y presuntuosamente, fíjese lo que dice, presuntuosamente tomó la posición de marido y cabeza independiente de Dios. En Gálatas 2:19 dice, porque por la cruz he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Entonces, hermanos, necesitamos darnos cuenta y tomar conciencia que al volvernos a nuestro espíritu, en 2 Corintios lo dice 3:17, cuando el corazón se vuelve al Señor, y el 18, el velo es quitado, entramos a su presencia y nos vemos cara a cara con Él. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que en su presencia hay varias cosas. Ahí está el marido. Entonces, necesito algo, recurro al marido, mi nuevo marido. ¿Y qué pasa? El punto C2 dice, el segundo es nuestro nuevo estatus de nuevo hombre regenerado que ha sido restaurado a su posición original y apropiada de ser la esposa genuina de Dios, con lo cual depende de Él y lo toma como su cabeza. Esto es realmente importante.
Y si vemos, hermanos, que al volvernos al Señor, cada vez que nos volvemos al Señor, Él, como en el caso del hijo pródigo, Él está esperándonos. Siempre está atento, siempre está dispuesto a correr a nuestro encuentro. No es algo físico, obviamente, pero es ese encuentro de volvernos a ver cara a cara y de poder estar así, cara a cara con Él, vernos como frente a un espejo para darnos cuenta de la condición y darnos cuenta de la necesidad que tenemos de recurrir a nuestro marido y decirle, Señor, te necesito. Señor, esto estoy pasando. Señor, tengo que hacer tal cosa. ¿Cómo lo ves tú? Y aquí comienza la palabra clave, yo diría, en esta relación, que se llama inquirir, preguntarle al Señor. ¿Cómo quieres que haga esto? ¿Qué quieres que haga en este caso? Ayúdame, Señor. Entonces, de esta manera, empezamos ya a avanzar hacia la tercera sección que nos dice, nuestro viejo hombre ha sido crucificado a la ley mediante el cuerpo de Cristo, a fin de que podamos casarnos con otro marido, Cristo, quien fue levantado de los muertos. Esto ya se establece la escena y empezamos a llegar al momento de esta boda. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando vemos estas cosas, cuando las apreciamos y cuando nos volvemos a Él y le decimos, Señor, quiero asumir mi rol de esposa y tomarte como mi marido. Así, declarándole esto al Señor, el Señor puede actuar más libremente en nosotros que si no lo hacemos. Ah, ya lo sé. Y lo dejo ahí. Eso es muy característico en nosotros, en los seres humanos. Ah, sí, 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 ya me lo dijeron ya. Pero no es lo que el Señor quiere. Esto lo hago a solas con el Señor, en mis tiempos en que paso con Él. Entonces, de esta manera, fíjense, el punto A dice, esta unión indica que en nuestro nuevo estatus de esposa tenemos una unión orgánica en persona, uno, en nombre, en vida y en existencia con Cristo en su resurrección. Ahora estamos casados con Cristo, nuestro nuevo marido. Entonces, puesto que Cristo es nuestro marido, debemos depender de Él y tomarlo como nuestra cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? O sea, en términos prácticos, hay algo que yo aprendí. Cuando leo un versículo, tengo que preguntarme cómo esto lo aplica el Señor en mi vida. ¿Cómo lo puedo asumir yo como algo para mí? Y aquí, leyendo esto, tenemos la respuesta. Dice, primero, tomar a Cristo como nuestro marido. Esto significa darle fin a todo lo que somos, a lo que tenemos, a lo que hacemos y confiar en Él respecto a todo. Y eso significa darse el tiempo para detenernos y preguntarle, Señor, ¿te parece bien que haga esto? ¿Cómo quieres que lo haga? Señor, guíame. Señor, cuídame en este, qué sé yo, me voy a trasladar de tal parte a tal parte. Señor, protégeme. Muchas veces decimos, no, pero el Señor siempre nos protege. El Señor es nuestro marido, siempre está atento, pero necesita que su esposa le hable, inquiera con él, tenga esta relación de ida y vuelta. Si no la tenemos, no estamos tomando a Cristo como nuestro marido. El segundo punto dice, tomar a Cristo como nuestro marido también significa que creemos en Cristo. O sea, si Él me hace ver que yo debo seguir el camino aquel, yo debo seguirlo. ¿Por qué?
porque creo en Él y creo que Él me está dando la mejor respuesta. Tercero, ya no deberíamos vivir por nosotros mismos, sino por Cristo. Debemos permitir que Cristo viva por nosotros y esto nos lleva finalmente a tomarlo como nuestra persona. Ya no somos el marido, nosotros, como viejo hombre, hemos sido crucificados y ahora Cristo es nuestro marido. Entonces, para terminar esta sección, dice, Cristo no solamente es nuestra cabeza, Él también es nuestra persona y nuestra vida. Y cuando una persona cree y es bautizada en el Dios triuno, ésta se relaciona con otra persona, es decir, se casa con otra persona, en este caso, con Cristo. Cuando se va a bautizar a alguien, uno dice, el sumergirse significa esto, cuando sale significa esto otro, etcétera, ¿no? Normalmente es lo que se estila en muchos lugares, pero nosotros sabemos que es mucho más profundo que eso. Eso es lo físico. ¿Qué hay de lo espiritual? ¿Qué es lo que está ocurriendo? El bautismo del Espíritu, ¿cuándo ocurre? A veces ni lo mencionamos, pero es importante tener muy claro esto. Entonces, entramos a la cuarta sección y aquí vamos a... Las tres primeras secciones tenían que ver un poquito con lo que es el funeral. Ahora ya entramos a la boda, a nuestro vivir matrimonial, hermanos. Así que, a prepararse. Cuarta sección, como esposa, llevamos fruto para Dios. Entonces, cuando estamos en resurrección y vivimos atentos a Dios, llevamos fruto para Dios. Aquí yo les voy a leer algo que me pareció muy interesante, que quisiera compartírselo. Dice, el significado del matrimonio es que la hermana llega a formar una sola pareja con su esposo. El verdadero significado de la vida matrimonial no es que uno viva para el otro, sino que uno viva atento al otro. Si uno vive para el otro, aún se trata de dos individuos. Pero si ellos viven atentos uno al otro, esto quiere decir que esa pareja llega a ser una sola entidad en el día de su boda, ¿no es cierto? Así ellos llegarán a ser una pareja más en el sentido de hacer cosas uno para el otro, sino que uno vive atento al otro. Todo creyente debería tener tal revelación con el Señor. Él vive atento a nosotros y nosotros debemos vivir atentos a Él. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque cuando leímos esto, cuando estamos en resurrección y vivimos atentos a Dios, llevamos fruto para Dios. ¿Qué es lo que necesita el Señor que hagamos? Que tengamos ese fruto, ¿no? En Juan 15, 16, lo voy a leer rapidito, a ver. En Juan 15, 16, dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Este fruto, llevar fruto para Dios, significa que Dios es producido como fruto. ¿Para qué? Para que ese fruto esté en nosotros, permanezca, pero no solo eso, sino para dárselo a otros y hacer que esos otros puedan llegar a dar fruto para Dios también. Ser fruto para Dios y dar fruto para Dios. Así la iglesia crecerá. Oh, Señor Jesús. ¿Y cómo se lleva fruto, hermanos?
a través de nuestras virtudes. Podemos decir, bueno, yo tengo fe, yo de esto, yo este otro, ¿no es cierto? Sí. Pero nuestras virtudes humanas están caídas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Señor limpie esas virtudes, ¿verdad? Y que las llene de sus atributos divinos. De esa manera, esas virtudes elevadas van a poder llevar fruto a la vida de iglesia. Y primero ser fruto y luego llevar fruto, y ese fruto con el pastoreo, con la atención, con el cuidado, va a permanecer en la vida de iglesia. Entonces, es importante, y aquí yo me hacía una pregunta: ¿cuánto fruto he traído en el último año a la iglesia? ¿Cuánto fruto en los últimos 5 años? Entonces, es muy importante que procuremos meditar en estos puntos. Dice el punto B1, dice, por tanto, todo lo que somos y hacemos debe ser el Dios viviente. El 2, debemos producir Dios como un rebosamiento de Dios. De este modo tenemos al Dios viviente como nuestro fruto y llevamos fruto para Dios. La quinta sección nos dice, hemos muerto a la ley en que estábamos sujetos a fin de estar libres de ella. Nosotros, la esposa y el nuevo hombre, ya no estamos sujetos a la ley. Y aquí tenemos la descripción de qué es la ley. La ley presenta un cuadro de Dios y lo define. En Éxodo 20, en el versículo 1, las notas que están ahí son preciosas. Les recomiendo que las vean. Nos describe por qué la ley, por qué estableció la ley. Recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel estaba en Egipto y pasaron el Mar Rojo, y ese fue el primer bautizo, que lo vimos la semana anterior. El primer bautismo que recibió el pueblo fue en el Mar Rojo. Pero ¿dónde entró? No entró a la tierra prometida de inmediato, ¿no? Entró al desierto. Pero ese marido, que todavía no veíamos eso, ¿qué hizo? Los cuidó, les dio el maná, los protegía con calor, los cuidaba del sol, etc. ¿Y qué hizo el pueblo? Estableció el becerro de oro, ¿se acuerdan? Entonces, a raíz de esto, el Señor estableció la ley. Y les dijo, cumplidla, sabiendo él que no había quien la pudiera cumplir. Pero esto exponía al viejo hombre para que se diera cuenta que no había forma de cumplir lo que el Señor quería. Entonces, por consiguiente, dice, esto impone muchas exigencias y requisitos sobre el hombre caído, y con esto identifica los pecados y lleva al hombre al conocimiento del pecado. Y finalmente, en la sección 5 dice, de esta manera el hombre es puesto al descubierto y sojuzgado por la ley. Y entramos a la última parte, a la sección 6. Aquí ya está, como decirle, la vida matrimonial. Entonces, como esposa, también deberíamos servir al Señor en la novedad del espíritu y no en la vejez de la letra. Muchas veces yo escucho, y no es una crítica, sino simplemente para meditarlo, comer al Señor es leer la Biblia. ¿Será solo eso? Tenemos que orar, leer, tenemos que inquirir al Señor, tenemos que no leer apurado, meditar sobre esto, ¿qué me quieres decir, Señor? Y así ir estableciendo una relación. Un matrimonio es una relación. Y esto es bien importante. Dice que en 6.4 tenemos la novedad de vida para nuestro vivir. Pero en 7.6 tenemos la novedad del espíritu para nuestro servicio.
Recuerde que el capítulo 6 nos habla de Cristo y el capítulo 7 nos habla de la carne, ¿no? Entonces, es bien importante que veamos la novedad de vida, y aquí lo dice, la novedad de vida es el resultado que nos identifiquemos con la resurrección de Cristo y tiene por finalidad nuestro andar en nuestra vida diaria. Entonces, tenemos que estar en esa novedad de vida para que nuestro vivir diario realmente manifieste al Señor. Y la novedad del Espíritu, el punto 2, es el resultado de que estemos libres de la ley y unidos al Cristo resucitado. Y tiene por finalidad nuestro servicio a Dios. Tanto la novedad del Espíritu como la novedad de la vida son resultados de la crucifixión del viejo hombre. Y aquí entramos en la vida matrimonial, hermanos. Hay 3 cosas que tenemos que considerar. Primero, llevamos fruto para Dios. En la vida matrimonial debemos llevar fruto para Dios. Segundo, vivimos bajo la gracia. Y tercero, servimos en novedad del Espíritu. Entonces, estos 3 puntos deben ser los que nos gobiernen en nuestra vida matrimonial con el Señor. Y vamos a la última parte del mensaje, dice, tanto la novedad de vida como la novedad del Espíritu están relacionadas con el Espíritu. ¿Por qué? La novedad de vida está relacionada con Cristo mismo en su resurrección. ¿Quién es el Espíritu vivificante? Este Espíritu, oh Señor Jesús. En la frase novedad del Espíritu se refiere a nuestro espíritu humano regenerado, en el cual mora el Señor como Espíritu. Y aquí tenemos 4 puntitos que son bien interesantes. Podemos servir, dice el primero, en la novedad del Espíritu, porque Dios ha renovado nuestro espíritu. Todo lo que esté relacionado con nuestro espíritu regenerado es nuevo. Nuestro espíritu regenerado es una fuente de novedad, porque el Señor, la vida de Dios y el Espíritu Santo están allí. Y todo en nuestro espíritu regenerado es nuevo. Entonces, vamos a concluir con algo que creo que les puede ayudar también. Voy a poner un cuadrito. Wow, no me deja entrar. Ahí está. Señor Jesús. Me dan unos segunditos, por favor. Aquí está. No, esto no es, Señor. Perdonen, hermanos, pero aquí está. Bien, en esto quedamos antes de comenzar el desarrollo de todo esto, pero ahora voy a pasar a la siguiente lámina, que es servir en la novedad del Espíritu, que es el tema que estábamos viendo, ¿no? ¿Cómo servimos en la novedad del Espíritu? Y acá tenemos 9 puntos. El primero, negarnos al viejo hombre para tomar a Cristo como nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder servir en la novedad del Espíritu. Negarnos al viejo hombre. Segundo, discernir entre el espíritu y el alma para aplicar la cruz a la vida del alma y volvernos a nuestro espíritu. Tercero, ejercitar nuestro espíritu mezclado. Cuarto, vivir en comunión con Cristo. Quinto, contactarnos a Cristo en todo. En particular, inquirimos a Él. Entonces, yo les sugiero, hermanos, que vamos leyendo y vamos repitiendo
y vamos orando. Al final lo vamos a hacer. El sexto dice que en las reuniones somos librados de todo formalismo, de toda tradición, para seguir el fluir del Espíritu. El 7, somos fervientes en espíritu, no pasivos, no perezosos. El 8, servimos siguiendo la unción interna. Y el 9, ministramos Cristo como vida a otros. Entonces, comenzamos negándonos al viejo hombre para tomar a Cristo como nuestra vida, como nuestra persona, como nuestro esposo, ¿no es cierto? Pero necesitamos, para servir en la novedad del Espíritu, discernir entre el Espíritu y el alma. El camino de la vida o el camino del conocimiento. ¿Y cómo hago esto? Aplicando la cruz a la vida del alma. Así nos volvemos, ya no hay ese elemento negativo, nos volvemos directamente a nuestro espíritu. Una vez que estamos ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitar nuestro espíritu mezclado. Con esto, cuarto, vivimos en comunión con Cristo. Y el quinto, al contactarnos a Cristo, en particular, debemos inquirir, preguntarle, Señor, ¿qué te parece? Señor, Señor, Señor. Y así Él nos va guiando y nos va ayudando. Una vez que estamos en esa esfera, entonces en las reuniones, cuando llegamos y nos reunimos todos como hermanos, somos librados de todo formalismo, de toda tradición, para seguir el fluir del Espíritu. Así nos dejamos guiar por el Espíritu y esa reunión va a ser gloriosa, hermanos. De esta manera entramos al séptimo, donde dice, somos fervientes en espíritu, no pasivos, no perezosos. ¿Y qué pasará a continuación? Servimos, siguiendo la unción interna. Le pregunto, Señor, ¿hago esto? Amén. Pum, lo hago. Y esto me lleva al último punto de servir en la novedad del Espíritu, que es ministramos Cristo como vida a otros. Y concluimos, ojalá podamos leerlo todos juntos, el punto C del bosquejo, que dice, necesitamos comprender que nosotros, como nuevo hombre, estamos libres de la ley del viejo hombre y nos hemos casado con nuestro nuevo marido, el Cristo resucitado, a fin de que llevemos fruto para Dios y sirvamos al Señor en la novedad del Espíritu. Alabado sea el Señor, hermanos. Gracia y paz para todos.